Pobrecitos. No lo quieren ver. Es así. ¡Indigentes! De fe. Indigentes de fe. Se van a dar la cabeza contra la pared. Yo sé muy bien lo que les digo. Lo que ellos no saben es que esta vez esa pared voy a ser yo. ¿Qué es eso de San Pedro de la Puna? 400, 500 habitantes tiene. Es una locura. Una locura. Y la plazoleta de 4 esquinas. La estación de trenes, la estación de policía, el árbol de nísperos. Jorge, Roberto, Luis, Josefina y la parroquia. La parroquia. 4 bancos de pino. La parroquia. Yo estoy para más, para mucho más, lo sé. El Arzo Jerónimo es el que dice que no. Que es un proceso largo, que es demasiado pronto todavía. ¡Sos un atolondrado! ¡Un atolondrado, eso es lo que sos! Y además está prohibido. 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 Igual me la probé. Fui. La vi. Y lo hice. Es verdad. Violeta y dorada. El violeta posándose sobre mi pecho, bajando por la pelvis, atravesando mis cuartos, las rodillas, cayendo profundo hasta los pies, revoloteándome entre los talones y volviendo con una franja dorada, paralela, refractal, que con la luz que viene de arriba el dorado se refleja y se hace carmín. El carmín rojo, verde, amarillo. Carmín. Ya me estoy viendo 2,45 metros de altar, madera, cardón. Una cúpula alta, altísima,
con una pintura virginiana que la recubra toda. Y Vitro rodeando la cúpula y el sol entrando a través de los colores. Hay 1000 colores para mí, Vitro. Y columnas altas, anchas. Quiero 6 columnas de este lado, 6 columnas de este lado y 6 de este. Y un órgano lírico funcional que va a tocar una melodía cuando yo entre y se va a escuchar en cada corbantito que está en cada columna. Una alfombra bordó larga, larguísima. Y bancos y más bancos y mucho más. Y Santa Catalina por acá, San Pedro por allá. Y Cristo atrás. Corpus Christi Captivorum Redemptrix